Es un placer saludar a Javier Blasco, es el director de Adecco Group Institute. Javier, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier, como dice el estudio, 7 de cada 10 empleos destruidos durante la pandemia pertenecen al sector de la hostelería y del comercio. Para establecer una imagen global, ¿cuál es el peso que tienen estos sectores en el tejido laboral español? ¿En qué comunidades autónomas tienen mayor presencia? Bueno, empezando por la segunda pregunta, las comunidades autónomas donde tiene mayor presencia son sobre todo las zonas insulares, así como comunidades como Valencia o Andalucía, ¿no? Digamos las zonas más turísticas y donde en algunas existe una menor diversificación por sectores, sobre todo el caso de las islas, ¿no? Y efectivamente la evolución del peso ha sido, al menos desde el punto de vista del empleo, creciente, porque es verdad que desde el punto de vista del Producto Interior Bruto el sector de la hostelería no supera aproximadamente el 12%, pero si hablamos de empleo estamos hablando de un volumen comercio y hostelería que incluso ha ido increciendo, ¿no? Se ha movido desde el año 2008 hasta ahora de un volumen de casi un 28% a un volumen que sí que es verdad que se ha reducido, pero sigue siendo todavía el 26,5% casi por ciento de lo que es el empleo total de nuestro país. Y como decimos, Javier, una de las conclusiones de ese informe es que 7 de cada 10 empleos perdidos en España corresponden a estos sectores. Dentro de esa destrucción de empleo, para analizar un poquito más en detalle, ¿cuáles son las diferencias que encontramos entre todos esos perfiles de los 7 de cada 10 empleos destruidos? Bueno, básicamente los empleos que se han ido destruyendo son mayoritariamente, como parece lógico, se han producido evidentemente en el sector de la empresa privada, es decir, se ha destruido sobre todo el empleo privado frente a lo que es el empleo público. De hecho, la diferencia es brutal, es decir, casi se han creado 100.000 puestos de trabajo en el sector público cuando se han perdido en torno a casi 700.000 puestos de trabajo en el sector privado, ¿no? Se ha perdido sobre todo el trabajo de duración determinada, el trabajo temporal. En los momentos de crisis iniciales, y es el caso pues se produjo ya una caída de la contratación temporal, pero eso no quiere decir que no se afecte también la contratación indefinida. Lo que pasa es que es verdad que los expedientes regulares temporales de relación de empleo de alguna manera están haciendo mantenerse una parte importante, digamos, de esos digamos, trabajos estables, ¿no? Y dentro del empleo privado, sobre todo, se ha reducido sobre todo el trabajo por cuenta ajena. Es decir, las personas que trabajan para otros, en este caso sobre todo para las empresas, pero también hay que tener en cuenta que en los últimos momentos, en plena crisis, hemos visto también cómo empieza a haber una caída también en las personas que trabajan por cuenta propia, ¿no? El colectivo de trabajadores autónomos. Y claro, miramos este sector, que es el más perjudicado, pero ¿qué hay de otros sectores? ¿De qué forma ha afectado la pandemia a la destrucción o creación de empleo? Bueno, yo creo que los sectores más perjudicados son estos, pero es verdad que todos los sectores han perdido peso. De hecho, el sector industrial ha perdido peso en nuestra economía. Es verdad también que los únicos sectores, digamos, que han crecido desde el punto de vista neto han sido el sector de la finanza, el sector de los seguros, el sector de la energía, por supuesto, la administración pública, una parte importante del sector de la sanidad, del sector de la educación y, como comentaba, parte del sector de la hostelería y del comercio, lógicamente todo que tiene que ver con el sector turístico, actividades recreativas, ¿no? Y también es verdad que una parte de esa industria y una parte de la construcción, sobre todo los peores momentos de la pandemia, han sido los que más han sufrido, ¿no? Sin perjuicio de que ahora estén creciendo. Es decir, el PMI industrial ha crecido también en el último trimestre del año 2020. Creo que hemos perdido a Javier momentáneamente. Vamos a intentar conectar con él. Estábamos desglosando con él las principales conclusiones de ese análisis, el monitor Adecco de ocupación, en el que se estudia el perfil de ocupación en España en función del poder socioeconómico. Javier, ¿me escuchas bien? Sí, perfectamente. Vale, habíamos perdido momentáneamente casi el final de la respuesta. No sé si podríamos retomarlo en algún punto. Sí, estaba comentando que
que los sectores que más habían perdido, sin duda alguna, Sí. había sido el sector de la hostelería, el sector del comercio, actividades recreativas, todo lo que tiene que ver en definitiva con el ocio y el entretenimiento y vinculado al turismo y al comercio, pero que hay otros sectores también habían perdido. Es decir, más allá de los sectores que han salido fuertemente reforzados, el sector de la sanidad, la educación, el sector de las finanzas o el sector asegurador, sobre todo en el último año, aparte del sector agroalimentario, hay sectores que también han perdido. Es decir, el sector industrial, manufacturero, así como la construcción, en los peores momentos de la pandemia han perdido una parte importante de su actividad, lo que no quita para que en estos momentos, digamos, de comienzo, ¿no?, pues previsible de la recuperación, sean sectores que ya apuntan a ser los motores, un poco tractores de nuestra actividad económica. De hecho, el PMI industrial en el último trimestre del año 2020 ya continuó su crecimiento, y la construcción, como decía, también apunta a ser uno de los sectores que pueda ser, digamos, uno de los dinamizadores, ¿no?, del mercado de trabajo y de la actividad económica en general. Y haciendo también una imagen global de cómo ha ido evolucionando la ocupación, cómo ha cambiado, por así decirlo, la composición del empleo en la última década. Bueno, en la última década, como antes apuntaba, efectivamente hay un crecimiento, digamos, importante. Estamos perdiendo de nuevo, creo, a Javier. Javier, no sé si me escuchas. Mucho peso en el sector, sobre todo, ha sido el que más ha crecido, ¿no? El resto de los sectores. Sí. Javier, es que hemos tenido, perdón, un lapso también de unos 10 segundos más o menos que hemos perdido. Por retomar otra vez, ¿cómo ha cambiado la composición del sector? Sí, el sector que ha cambiado más, digamos, a más ha sido el sector de las administraciones públicas, ¿no? El resto de los sectores han ido perdiendo peso. Es decir, lo que es el sector, por ejemplo, industrial, ha pasado de un 14,5 a un 12,6. El sector de la construcción de un 11,8 a un 6,5. El comercio y la hostelería igual, de un 27,9 a un 26,4. Prácticamente todos los sectores, salvando actividades profesionales y administración pública, han perdido peso en nuestro tejido productivo. Ahora sí, ahora hemos escuchado perfectamente toda la respuesta. Gracias, Javier, por retomarla. Si estudiamos la ocupación según la situación profesional, el informe señala que crecen los autónomos. ¿Esto a qué se debe? Bueno, vamos a ver, este es un estudio que tiene en cuenta, digamos, el último periodo anual, y esto nos dice dos cosas. En primer lugar, que previo a la pandemia todavía el colectivo de autónomos seguía siendo uno de los colectivos, digamos, que tiraban de la economía, y por otro lado también nos indica el gran poder de resiliencia, ¿no?, del colectivo de los autónomos. No solamente personas que trabajan por cuenta propia, sino personas también que contratan a personas por cuenta ajena. Lo que pasa es que es verdad, y que lo anticipaba, que a lo largo de la crisis, sobre todo en los últimos momentos, estamos viendo como que es un colectivo precisamente de los más damnificados, ¿no? Y de hecho, no solamente por el volumen de personas que han solicitado el cese de la prestación por cese de actividad, sino incluso porque a través de su propio patronal hemos visto como casi 500.000 de trabajadores autónomos ya han anunciado que van a proceder a reducción de plantilla, ¿no?, de personas contratadas, evidentemente porque hay una parte muy importante del tejido productivo en manos de estas personas, que, repito, es un colectivo muy resiliente, pero también en situaciones de crisis avanzada también puede ser mucho más vulnerable, porque no tienen probablemente el músculo financiero, no tienen en ocasiones también las ayudas necesarias, y también porque hay una sobrerepresentación en algunos de los sectores más damnificados, particularmente el sector del comercio o el sector de la hostelería. Y por terminar, de ahondar en esas principales conclusiones de este monitor de ocupación de ADECO, el informe indica que aunque la tasa de temporalidad se ha reducido, esta reducción, es una de las principales interpretaciones, deja a los empleados en un momento de peor situación, de destrucción de empleo, pues eso, en una peor situación, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la tasa de temporalidad en estos últimos años? Y debe preocuparnos que esa reducción, en un momento en el que el mercado laboral está desequilibrándose, por así decirlo, estén en peor situación. Sí, efectivamente, la crisis económica normalmente se acentúa más en aquellas situaciones de contrato temporal, ocurre exactamente igual, porque normalmente además es una muestra, digamos, de cómo nuestro mercado de trabajo está muy polarizado entre un colectivo, básicamente por diversas razones, pero sobre todo por el coste del despido, donde normalmente
evidentemente los primeros puestos de trabajo que se presenten son aquellas personas con un contrato de duración determinada. Es verdad que en nuestro país, que tiene unas absolutamente insoportables e inadmisibles tasas de temporalidad en la contratación inicial, prácticamente ya el 93% de los contratos iniciales son temporales, solo frente al solo 7% de indefinido. Es verdad que luego, a lo largo del tiempo, una parte de esos contratos se convierte en indefinido y tenemos una población activa donde ocurre al contrario. El 25% de los contratos son temporales y el 75% son indefinidos, que también son cifras mucho peores que las del resto de la Unión Europea. Pero lo que sí parece claro es que en los primeros momentos de la crisis siempre son los trabajadores temporales los primeros puestos de trabajo que se eliminan, con lo cual en nuestro país tenemos, digamos, una doble problemática, una problemática estructural de una excesiva temporalidad y una segunda problemática coyuntural, podemos llamar, en la situación de la crisis vinculada a la pandemia, en la que efectivamente muchas de estas personas pierden su empleo y es difícil que vayan a encontrar un empleo estable en esa dinámica que decía de conversión de temporales indefinidos, al menos en un medio plazo, ¿no? Sobre todo porque la recuperación va a ser lenta. Javier Blasco, director de ADECO Group Institute, muchísimas gracias por habernos acercado las principales conclusiones de este informe que pone el foco en la ocupación en España y sobre todo de forma más preocupada en el sector del comercio y la hostelería. Muchísimas gracias.